Sí, vamos a dejar esta sesión grabada para registro y para que puedan verla y compartirla si es que quieren ahondar sobre ecosistemas de innovación. Yo me presento, como salgo ahí en el afiche, soy Gonzalo Castillo, y en específico, ¿se me cortó el micrófono? No, ahí está. Y en específico, trabajo dentro del equipo del proyecto, del desarrollo de la estrategia de CRCI Bio Bio, y un poco lo que les voy a explicar son las bases de lo que son los ecosistemas de innovación y emprendimiento, y luego, que creo que es la parte como más entretenida, por lo menos para mí, es que les voy a comentar sobre un estudio que realizamos en el alero del proyecto, que habla un poco de una radiografía inicial que tenemos del ecosistema de BioBio, que lo encontré bastante interesante, creo que una de las pocas aproximaciones que hay para poder entenderlo en base a datos. Así que nada, espero que lo pasen bien. Me pueden hacer preguntas levantando la mano o por el chat. Voy a intentar hacer la clase no tan profundo en lo técnico. La verdad es que en ecosistemas hay muchos temas, pero como es una sesión de una hora, vamos a hacer como un paseo por los diversos temas. Si ustedes me quieren preguntar en profundidad, podemos hacer algunas preguntas, y de todas formas yo les quiero dejar un poco de material complementario porque, digamos, siempre uno puede indagar más, en especial si quieren ver algunos temas técnicos. Así que gracias por venir, y les voy a compartir ahora pantalla para comenzar con la sesión. Denme un segundo. Ya. ¿Se escucha bien, Ryan? ¿Sí? Todo perfecto. Súper. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ya. Sí. Voy a intentar achicar el menú de Zoom que debería quedar arriba. Lo voy a intentar dejar en la esquina superior izquierda. Ya. Perfecto. Voy a achicar igual desde la imagen. Como les comentaba, este es mi nombre, soy Gonzalo Castillo. En específico, soy gerente de la unidad de innovación de la Facultad de Ingeniería. Nosotros estamos, digamos, trabajando en este proyecto, también trabajamos en temas de innovación, en temas de ecosistema y en temas de estrategia, ¿sí? Lo que yo les voy a presentar hoy día está basado en dos como grandes temas. Uno es en un libro bien importante que hay de ecosistemas de emprendimiento, que ustedes pueden recogerlo libremente, que fue un esfuerzo realizado con Corfo en el tiempo. Y lo otro que les voy a presentar un poco, y lo que está basado este documento, es un estudio que tenemos de análisis del ecosistema a través de análisis de redes sociales. Después les voy a explicar de qué se trata, que está disponible en la web del proyecto. Entonces voy a comenzar con los temas. Como les decía, son dos temas los que vamos a ver. Voy a intentar usar el puntero para que no sea tan fome. Ver el ecosistema como un concepto y como un marco de trabajo que la verdad es que es bastante amplio, y luego voy a hacer la bajada en emprendimiento e innovación, y lo otro es una aproximación al ecosistema a través de este estudio que les comenté. Entonces, lo primero es hablar de ecosistemas de innovación, y para hablar de ecosistemas debemos hablar o sea, de ecosistemas de innovación tenemos que hablar de un ecosistema. Entonces, eh, como les comentaba, la gran fuente de trabajo es este documento que se llama Ecosistemas de Emprendimiento, una mirada desde la política pública. Está disponible en la web del Ministerio de Ciencia, va a estar en la publicación también, que es como la base de este trabajo, un libro orientado tanto para personas como para personas que están ya como en estamentos públicos. Creo que lo más entretenido de este libro es que es una manera súper sintáctica y un poco bonita de entender un ecosistema. Si que quieren tener como un curso rápido de esto, aparte de esta clase, este libro, por lo menos los primeros, no sé, 2 o 3 capítulos son full eso. Así que es una súper buena referencia de trabajo. También, de manera particular, también mi jefa en la unidad de innovación es Don Inti Núñez, así que igual de ahí viene un poco el contexto, ¿sí? Entonces, primero mostrarles esta imagen, ¿sí? En esta imagen salen hartos conceptos, salen unos edificios, salen varios temas, y si se fijan que acá dice política pública, dice emprendedores, dice empresa arriba, campus universitario, dice cultura. La verdad es que un ecosistema es como dice su palabra, un sistema. Y un sistema tiene muchas componentes. Entonces, tiene componentes que son físicas, tiene componentes que son de personas, tiene componentes que son instituciones, recursos, cultura. Entonces, es bien ancho. Y por eso es que comienzo con esta lámina y luego les ahondo en esto, en que en realidad la lógica de trabajar con ecosistemas es que el desempeño o el que le vaya bien a alguien, y esto lo digo de manera general,
La verdad es que uno, y si ustedes se ponen a pensar quizás en su vida personal también, uno también es parte de un sistema, y uno pudiese decir, ¿por qué a uno le va bien o le va mal? Uno pudiese decir, mira, quizás es solamente el ambiente. Si ustedes conversan con personas que trabajan en el área de las ciencias sociales, se van a encontrar que ellos tienen muy claro que no es el ambiente ni es el individuo, sino que son la conjunción de ambas cosas, ¿sí? Y cuando hablamos de esta conjunción de ambas cosas, es porque estamos diciendo de que no es ni el individuo ni el ambiente, sino que es la suma, digamos, y un poco la suma de las partes. Y cuando hablamos de que estamos en un ambiente, en un sistema, que es más grande que la suma de las partes, hablamos de una visión, como dice acá, holística, del todo. Entonces, a lo que voy es que, en general, muchos problemas y muchos temas son en realidad temas que son sistémicos, que uno no puede mirar de manera aislada. Y esta mirada holística, como dice acá del griego, del todo, es la visión que se está utilizando para entender estos fenómenos. Entonces, es un poco no ir hacia la super simplificación de las cosas, sino que intentar entender que muchos fenómenos no son resultado de una acción concreta específica o de un individuo, sino que al final es un sistema más o menos complejo, donde hay estas interrelaciones, donde los fenómenos generalmente tienen muchas causas. Por lo tanto, es interesante entender que cosas como el desarrollo del emprendimiento y la innovación en un país o en una zona geográfica, eso depende de que hay un sistema detrás de eso. Y un sistema tiene muchas partes, ¿sí? Y tiene muchos actores. Y uno no puede, digamos, súper simplificar las cosas, sino que hay que intentar entenderlas con un marco un poco más ancho. Entonces, el entero es más grande que las partes. En el caso del emprendimiento y la innovación, sí, los emprendedores no son solamente lo que logran lo que logran tener, lo que hacen que Chile esté representado, por ejemplo, por gigantes hoy día como Notco, no es solamente Notco, sino que todos los que estuvieron en el proceso. Y eso significa que un ecosistema de emprendimiento de partida es un sistema, ¿sí? Es un todo. Luego, comentarte que probablemente, no sé, yo en lo personal escuché del ecosistema cuando tenía mi formación básica, probablemente ustedes también lo escucharon ahí alguna vez, cuando tuvieron alguna clase de ciencias naturales, porque viene de ahí, uno en general cuando escucha de ecosistemas piensa en lo botánico, un poco lo que sale acá en la definición. Este es un concepto de los 1900 y que originalmente tenía muy inculcado lo que tiene que ver con eso, con entender como un sistema ambiental, ¿sí? Y tiene dos palabras, que es la palabra oikos, que se refiere a casa, y en este caso particular, cuando se refieren a casa, si ustedes dicen, oye, ¿qué significará oikos? La verdad es que viene de la Grecia antigua, es equivalente al término casa, pero tiene una acepción un poco más grande. No es solamente casa, sino que es lo que sale acá indicado en la definición, conjunto de bienes y personas que contienen una unidad básica de la sociedad. Sí, incluye a la cabeza del oikos, digamos, el jefe de familia en este caso particular, ¿no? Y su familia extendida, y acá dice incluso los esclavos. Bueno, este era otro contexto histórico, pero lo que quiero decir es que acá en la Grecia antigua veían este concepto no como la casa en sí, sino como un poco como la organización, como la familia en sí y sus dinámicas. Entonces, eso es lo que hoy día se traspasa a lo que es ecosistema, porque no es solamente los elementos constituyentes, sino que también son las interacciones. Y como dice acá, es oikos y sistema. Y un sistema es este como conjunto de actores que tienen normas y procedimientos y formas de interactuar. Entonces, de su origen, un ecosistema es una cuestión que incorpora no solamente los actores, sino que también sus relaciones. Y es por eso que el ecosistema pudo traspasarse a usos en distintas áreas fuera digamos, de lo botánico, de lo natural. Y es por eso que en los 80 y los 90 se empezó a tomar una mirada ecosistémica de algunos fenómenos empresariales y fenómenos de dinámicas en un lugar geográfico, porque, como les decía, muchos fenómenos se pueden estudiar a través de sus factores, de sus relaciones y cómo actúan en conjunto. Entonces, para cerrar la parte como más de la historia, cuando hablamos de ecosistema hablamos de un todo, ¿sí? Hablamos de un todo que tiene actores y que tiene relaciones.
de que ese todo es mucho más grande que solamente la suma de sus partes. Eso es importante entenderlo. Entonces, una manera de definir un ecosistema es lo que está acá. Un ecosistema es como una telaraña, ¿sí? Donde ustedes tienen personas, que son los nodos, que son los puntos, que son las intersecciones, y tienen otras relaciones que tienen que ver con el contacto, las conversaciones, los intercambios, lo que ocurre entre los actores. Entonces son tanto los individuos, las organizaciones, como la manera en que se relacionan, ¿sí? Y en específico, yo les voy a mostrar aquí esta lámina que está acá a la derecha. Esta es una aproximación, digamos, a lo que sería el ecosistema de emprendimiento e innovación de en realidad muchas regiones del mundo, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que se puede ver. Si ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿qué es un ecosistema? ¿Cómo pudiese yo entender que es un ecosistema? Lo más fácil es hacer un dibujo. Y hacer un dibujo como este, donde tengo distintos actores que tienen redes, que son estos lazos que aparecen acá en pantalla, y que estos, como un todo, son el ecosistema, ¿sí? Y que tienen algunos roles, que tienen algunas tareas que hacer, que logran ciertas cosas, entonces, eso es la manera más sencilla de entender el ecosistema, ¿sí? En particular aquí salen varios temas, salen las universidades, los emprendedores, las redes, las políticas públicas, las empresas, los inversionistas, los mentores, los casos de éxito, y si ustedes quisiesen hacer un doble clic en esto, van a encontrar que hay emprendedores de distintas categorías, de que por parte de la política pública del Estado van a encontrar algunas entidades como las incubadoras, como las aceleradoras, en los inversionistas encontrar capital ángel, venture capital. Entonces, todo digamos, el aparataje que ustedes deben haber escuchado más de alguna vez, cuando se hace un seminario, cuando existe un cowork, todo eso pertenece a esta red, digamos, tiene algunas funciones y tiene algunos roles, digamos, y algunos indicadores asociados. Entonces, como les decía, un ecosistema son los actores y sus relaciones, y en particular el ecosistema de emprendimiento e innovación se puede representar a través de estos actores y sus relaciones, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar un modelo que lo encuentro bastante cómodo para entender cuál es el rol de cada uno de estos actores. Uno a priori no lo entiende bien, uno ve como las partes por separado como individuo, pero cuando uno ve estos modelos les ayuda a entender un poco cuáles son las lógicas que están detrás, igual para poder entender por qué lo hacen y cuál es el papel de cada uno, porque al final la lógica de un ecosistema es que si tú quieres que a un ecosistema le vaya bien, tienes que hacer acciones coordinadas, donde cada uno tiene un papel distinto. Si ustedes pensasen en su familia también hay papeles, hay roles, hay cosas que uno cumple y también formas de interactuar que uno tiene en su núcleo familiar que hacen que el núcleo funcione, digamos. Entonces eso se replica, es lo mismo con la naturaleza, ¿sí? Son todos sistemas y son todos, digamos, ecosistemas. Y en particular este concepto se utiliza bastante, pero es como relativamente nuevo, yo creo que por eso un poco están ustedes acá también. A mí en lo personal me tocó trabajar hace poco con una facultad de la Universidad de Concepción, donde presentamos el concepto y nos decían, oye, pero ¿por qué ecosistema? Esto es de la naturaleza. ¿Por qué hablamos de esto? Y la verdad es que en general se usa el concepto de ecosistema para distintos ámbitos, no solo innovación y emprendimiento, ¿sí? Por lo tanto, es como algo importante a conocer y para un poco también cambiar la mirada respecto a algunos fenómenos. Muchas cosas son sistemas o son ecosistemas. Ya, ahora voy a hacerles una pequeña metáfora del ecosistema. Pero antes de explicar esa metáfora, voy a plantear algunos de los como conceptos que aquí la verdad es que aparecen una gráfica, digamos, y dicen las cosas, pero yo lo que sí quiero dejar en claro es que aquí hay una hipótesis. Y la hipótesis es que en general, las semillas, digamos, si uno pensase en la agricultura, las semillas son todas muy parecidas, son muy iguales, ¿sí? No es de que las semillas sean muy diferenciadas unas de otras, ¿sí? Si ustedes piensan esto, pero lo llevan a otro campo de acción, que por ejemplo pudiese ser abro comillas, talento. El talento, según lo que si ustedes buscan bibliografía sobre el tema, en general, se puede decir de que el talento está distribuido de manera uniforme. Y por eso es que hay temas tan importantes hoy en día como por ejemplo todo lo que es la inclusión de género, por ejemplo, en el mundo laboral, porque las semillas están repartidas de manera pareja, o sea,
hay tanto hombres como mujeres talentosas. Entonces, lo que quiero decir es que mientras más espacio le damos a personas, digamos, menos talento perdemos, porque si excluimos algún segmento o se ve menos representado, ese talento queda oculto, digamos. Entonces, esta es la hipótesis base de que como toda digamos, los talentosos están repartidos por el mundo de manera pareja, y que en realidad lo que hace que estas semillas crezcan bien son las condiciones, eh, esta dinámica, digamos, es muy alusiva a lo que es un ecosistema. Entonces, las semillas pudiesen ser en este caso los emprendedores, las personas que quieren hacer grandes proyectos, que quieren hacer, meterse en temas de tecnología, que quieren hacer un impacto en el mundo, esos están por todo el mundo, digamos. Y lo que hay que hacer, digamos, es darle las condiciones para que estas semillas germinen y crezcan lo mejor posible. Y estas condiciones, estas cosas que existen para que crezcan lo mejor posible, como por ejemplo la agricultura, el riego, la fertilización, el luz y el suelo, son un poco algunos factores que uno intenta eh, otorgar a estas semillas en un ecosistema. Es decir, cuando existe financiamiento, cuando existen universidades, cuando existen seminarios, espacios para poder trabajar, personas que quieren hacer crecer un proyecto, personas que te ayudan a mejorar un proyecto, esos forman parte de las condiciones de un ecosistema que permiten que esa semilla germine. Entonces, el ecosistema es muy como la agricultura. Uno tiene las semillas y por otro lado tiene los factores que contribuyen al éxito. Entonces, como estamos bajo esta hipótesis de que se divide el talento, lo mismo pasa con la innovación, ¿sí? Las personas que se les ocurren cosas no necesariamente son súper especiales, obviamente sí hay un factor de eso, pero tiene que ver mucho con dónde se desenvuelven. Y aquí está lo que les comento yo. La analogía es que el riego, la fertilización, la luz y el suelo son factores como, por ejemplo, los recursos, la educación, el capital social y las instituciones en un ecosistema. Entonces, en un ecosistema, eh, el talento está distribuido de manera uniforme y lo que uno debiese hacer es intentar de que estén las condiciones disponibles para que todas estas semillas crezcan. Obviamente no todas van a crecer, algunas sí, otras no, otras van a tener un súper éxito, a lo mejor otras no, pero lo importante es mantener digamos, sembrado con agua, con luz, para que podamos tener más de explotación natural a hacer cosas de servicio, a hacer, digamos, a generar valor, ¿sí? Esa analogía es súper interesante, creo que es una forma sencilla de entenderlo y te dice por qué es importante que hayan recursos, que haya universidades, porque al final permiten que estas semillas crezcan. Ya, otro tema importante, pensando también en usar el concepto de ecosistemas, es identificar qué se va a medir o dónde voy a medir. Tú puedes pensar, por ejemplo, en ecosistemas a nivel nacional, como ahí uno pensaría quizás un sistema nacional de innovación. Puedes pensarlo a nivel región, puedes pensarlo a nivel provincia, a nivel comuna. Puedes pensar incluso, si es que estás trabajando en alguna institución, cómo es el ecosistema de tu institución. Es un concepto bastante flexible, pero es importante definir cómo lo voy a analizar, ¿sí? La mayoría de esto, de lo que voy a presentar en las láminas que están más adelante, se basan en una unidad que puede ser una región o un país, pero sin embargo también se puede aplicar en otros contextos. Y de hecho, cuando les voy a presentar el estudio que hicimos sobre la región del Biobío, les voy a explicar cómo conecta eso con el análisis, porque uno básicamente tiene que decir qué voy a analizar y cómo lo voy a analizar. Entonces es importante tener eso claro, ¿sí? Porque luego uno al definir un ecosistema, un marco de trabajo, luego uno puede definir algunas metas, puede tener, buscar perseguir algunos éxitos, y normalmente un ecosistema tiene que ser fomentado y tiene que ser controlado también. Los mejores ecosistemas son los ecosistemas que se miden y son capaces de generar iniciativas, ejecutar iniciativas y luego obtener resultados. Y eso hay que medirlo. Por lo tanto, hay que definir de primera, digamos, de entrada, definir cuál es el campo de análisis. Y un poco lo que está acá. Tenemos que definir el ecosistema y tenemos que decir en qué temas nos vamos a meter, ¿sí? Acá yo les dije el ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo voy a hablar de algunas dinámicas de emprendimiento e innovación, pero ustedes pudiesen decir, ¿por qué no vemos el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación? Y la verdad es que hay que incorporar algunos actores más
algunas métricas PAS, porque pasan algunos fenómenos que son un poco distintos a los de solamente emprendimiento e innovación, pero que se pueden incorporar para poder tener un modelo más completo. Entonces, en resumen, es importante que si ustedes trabajan con un ecosistema, digan cuál es el marco de trabajo. En este caso particular vamos a trabajar sobre el caso de la región del Biobío en la segunda parte de la sesión, y para el análisis un poco del proceso, de cómo funciona el emprendimiento en innovaciones, principalmente a nivel país y en algunos casos a nivel región. Acá, y de hecho por eso es tan importante lo que les comentaba, por lo que está acá, porque uno luego puede utilizar herramientas para decir y para poder ver cuál es la forma del ecosistema. Entonces, si uno dice, bueno, quizás voy a analizar el ecosistema de emprendimiento e innovación, pero enfocado en lo que son las incubadoras, yo puedo hacer un mapeo de las incubadoras. Si yo a lo mejor me quiero enfocar en las empresas o en los financistas, uno puede ampliar este ecosistema. Entonces es importante definir eso, lo que normalmente le llamamos en ingeniería las condiciones de borde, ¿sí? Que son los márgenes, digamos, de lo que yo voy a analizar. Ya, este es el primer apartado. Importante, como les decía, creo que esta lógica de que el talento se distribuye uniforme, podrán discutirlo, eh, pero esta es la hipótesis que está debajo. Eh, y nada, o sea, siempre quédense con la imagen de que el ecosistema de emprendimiento es principalmente esta telaraña de actores, y que el concepto del ecosistema es muy práctico para llevarlo a distintos ámbitos. El ecosistema en salud, el ecosistema universitario, el ecosistema... pensando, por ejemplo, en el tema ambiental, uno puede llegar hacia muchos lados. Y es importante definir su alcance. Ahora les voy a hablar un poco de la otra parte, de cuando uno pasa de un ecosistema a un ecosistema de innovación y emprendimiento. ¿Y por qué es importante? Porque, como les comenté, un ecosistema son los actores y sus relaciones. Y en general, estos actores y sus relaciones dependen del contexto. Entonces, en un contexto de innovación y emprendimiento, estas relaciones van a ser de cierto tipo. Y este fenómeno está bien estudiado, la verdad. Obviamente que no hay una receta única para hacer el mejor ecosistema, pero sí hay nociones generales de cómo tiene que ser. Entonces, es importante que si ustedes van a trabajar con ecosistemas, tienen que entender los fenómenos que ocurren y cuál es la dinámica del campo en que se van a meter para poder entender bien cuáles son los roles, cuáles son las partes de un ecosistema. Entonces, siempre un ecosistema está asociado a algún tipo de fenómeno. En este caso, el fenómeno de cómo se desarrolla la innovación y cómo se desarrolla el emprendimiento. Entonces, para entender qué es lo que debería hacer cada actor en un ecosistema de innovación y emprendimiento, tengo que entender cuál es la lógica. Y es por eso que yo les presento lo que está acá. ¿Sí? Lo que está acá es algo que comúnmente se llama el camino del emprendedor o el Startup Journey. Entonces, como les decía, vamos a trabajar sobre un ecosistema de emprendimiento e innovación. Un ecosistema de emprendimiento e innovación se enfoca en poder desarrollar emprendimientos y generar productos, digamos, o servicios que sean de carácter innovador y que lleguen a poder ser empresas de calibre mundial, digamos, que provoquen un cambio importante en el mundo, en la manera de consumir cosas, y un poco generen valor de manera exponencial. No es digamos, un emprendimiento, en este caso, y lo estamos viendo en el tema de innovación, es un emprendimiento que no es tradicional, no es una panadería, no es un negocio inmobiliario, sino que es alguien que utiliza tecnología, que utiliza conocimiento, genera una manera, o genera un producto, un servicio de valor nuevo, digamos, algo que no se había hecho, o a lo mejor no se había hecho aquí, y lo hace crecer a nivel local, y luego crece hacia afuera y hacia el mundo. Entonces el caso más, o sea, lo que intentamos potenciar con esto son los casos tipo Notco, tipo Corner Shop, que son ejemplos que al final llegan a hacer cambios en el mundo, tipo Uber, digamos. Ustedes también, bueno, obviamente no es solamente el emprendimiento de este tipo, también hay emprendimiento tradicional, pero el camino es un poco distinto y el foco del análisis está en este tipo de emprendimientos que se llaman emprendimientos dinámicos. En eso nos vamos a basar acá, ¿sí? Uno pudiese decir el ecosistema de innovación y emprendimiento dinámico. Acá le quité el apellido para hacerlo un poco más corto, pero esto es. Y lo que nos dice es que hay un camino para ser emprendedor. Uno parte con alguna idea, tiene una manera de vender la idea que dice acá el pitch básico,
Probablemente los que tienen formación en esto saben hacerlo, por lo tanto también, dependiendo o sea, hay algunos recursos que debería proveer el ecosistema para poder generar estos emprendedores que hacen estos pitch básicos. Entonces, como les digo, hay gente que tiene talento, pero necesita tener alguna herramienta. En este caso, por ejemplo, son algunos temas básicos de emprendimiento. Esta persona luego tiene un pitch, probablemente postula algún tipo de financiamiento semilla para hacer una prueba, y luego empieza a correr el camino del emprendedor, donde uno tiene que tener un proceso en el que intenta llegar a la receta que corresponde, digamos, para poder hacer crecer el producto y para poder escalarlo en el mundo. Entonces, este camino tiene muchas etapas, ¿sí? Que tiene distintos niveles donde yo busco financiamiento, donde busco crecer, donde busco validar. Si ustedes hoy día recurren a una entidad del ecosistema, como por ejemplo la Corfo, se van a encontrar que hay distintos financiamientos con distintos objetivos. Entonces, lo que representa esto es que el camino del emprendedor tiene varias etapas, que van desde la idea hasta tener la primera venta, tener el primer producto validado, que lo que se busca acá es como llegar a la receta correcta, y luego que tengo la receta correcta es hacerla crecer. Entonces, en este caso, la receta correcta, por ejemplo, pensando en el tema de Notco, alguien tuvo una idea, habían personas con talento y con conocimiento que pudieron transformar esta idea en un proyecto de negocio. Luego este proyecto de negocio tiene sus procesos donde viven, digamos, tienen que pagar, no están generando ingresos, tienen que llegar a la tecnología que les permite escalar, y es un proceso duro. De hecho, yo creo que el proceso más duro es el proceso de emprender, pero que finalmente llegan a una receta, a una forma de hacer, y hoy día pueden crecer. En el caso de Notco son gigantes. No sé, yo de lo personal no soy un consumidor de Notco, pero entiendo que resuelven un problema mundial, y que son, la verdad, son bastante admirables, y gracias, digamos, a las condiciones del ecosistema logran ser lo que son. Entonces, es importante eso. En emprendimiento hay etapas, hay distintos requerimientos, y la lógica es trabajar en esto, en emprendimientos dinámicos, en emprendimientos que llegan a ser, digamos, negocios a nivel mundial. Y algo muy interesante es que para lograr este tipo de emprendedores, para lograr este tipo de negocio, esto es como cuando uno se pregunta, pero bueno, pero ¿por qué Brasil y Argentina tiene tan buenos futbolistas? La verdad es que no soy tan futbolista, pero esto es un poco el ejemplo del libro. Y lo que se plantea acá es que para que a ti te vaya bien en un tema, o como sociedad, si queremos tener emprendedores exitosos, queremos tener nuevo valor, queremos generar valor a través del conocimiento, hay una especie de entrenamiento, hay una escuela. Por ejemplo, en el fútbol hay una escuela de fútbol, hay campeonatos juveniles, hay un proceso. Entonces, el emprendimiento y la innovación no es algo de solamente la chispa. Muchas veces se vende así, de que en realidad son gente muy genial, que hace cosas increíbles. La verdad es que esto igual está estudiado, en efecto que también hay factores personales, pero esto también es parte de un proceso. Entonces, lo que se plantea acá es que si uno quiere, por ejemplo, formar futbolistas profesionales, uno tiene escuelas, o uno tiene procesos que no son esporádicos, son cosas continuas, tienen un camino. Hay un camino para ser futbolista profesional. Hay un camino para poder ser un emprendedor. Obviamente siempre van a haber piedras, van a haber obstáculos, pero el punto es entenderlo de esa forma. Y como es un proceso, uno dentro de este proceso necesita que alguien tome ciertos roles en este proceso. Por ejemplo, aquí dice, mira, tienen que tener años de formación, tienen que estar jugando una cantidad de partidos, tienen que tener cierta alimentación, tienen que tener indumentaria. En el caso, por ejemplo, del emprendimiento, hay que tener formación e innovación, hay que jugar los partidos, digamos, empezar a hacer el ejercicio de emprender. Muchos de los emprendedores que tienen éxito son personas que lo han hecho muchas veces y han fallado varias veces para poder tener éxito. Eso es normal. Pero el punto es que eso está ocurriendo de manera constante. Aquí dice la indumentaria, esos son los recursos. Entonces guarda un símil. Entonces hay un proceso, no es una cosa, digamos, fortuita. Y lo que un poco buscan los ecosistemas de emprendimiento e innovación es ser ecosistemas reconocidos a nivel global, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno piensa en Argentina, yo no soy tan fanático del fútbol, pero lo entiendo. Si ustedes preguntan Argentina al mundo, probablemente les van a decir el fútbol. ¿Y por qué? Porque ellos tienen muchos niños que están jugando, probándose al año, tienen una cultura del fútbol, de sus héroes, tienen personas a las que admiran, tienen clubes que son reconocidos a nivel mundial, tienen entrenadores que se exportan jugadores. Es todo un ecosistema del fútbol, ¿sí?
Entonces es importante que básicamente que hay que tener ciertos procesos, hay que tener ciertas entidades, ciertos roles que uno juega para poder hacer crecer un ecosistema. Eso con respecto a este tema que básicamente les digo que hay un camino que se recorre, que recorren los emprendedores, que hay que entenderlo porque hay que intervenirlo, digamos, hay que contribuir a que puedan avanzar. Y que esto es un proceso, y un proceso que requiere la acción de distintas partes y piezas, digamos. Muchas de las cosas por las que alguien es reconocido es porque tiene un trabajo, o tiene una especie de proceso o forma de hacer las cosas. Y de hecho, les voy a adelantar un poco, pero esto que está acá, yo les voy a comentar ahora algunos como factores que contribuyen al éxito de un ecosistema. Y también les voy a mostrar un par de modelos. Y lo que les quiero mostrar ahora son los modelos, porque como les comenté, les dije que habían muchas partes, que hay muchos roles, que hay mucho, hay un sistema articulado con estas interacciones que se encajan de cierta forma para que el ecosistema tenga éxito. Entonces, en específico, en el tema de innovación, este es un modelo bien interesante, se llama el modelo TCR, que lo trabaja Stanford, y que básicamente divide al ecosistema en estos actores. Por ejemplo, aquí habla de generadores de conocimiento, aquí pueden entrar actores como las universidades que generan conocimiento de punta, que se pudiese utilizar para poder hacer negocios tecnológicos. Puedes tener las agencias que tienen que ver con patentamiento, entonces, eso, digamos, las universidades, por ejemplo, tienen el rol de generar conocimiento, los científicos también, y eso contribuye al ecosistema. Por otro lado, hay roles de algunos actores que son vinculadores. En el caso del emprendimiento, los emprendedores tienen que conectarse con muchas otras entidades, conocer personas que los puedan ayudar, que les presten servicios para poder hacer crecer el negocio. Entonces, en un ecosistema, también hay actores que se dedican a eso, a vincular. Hay actores que también son habilitadores, que son en este caso los que proveen recursos o proveen algún tipo de herramientas o espacio. Aquí van, por ejemplo, las agencias de fomento, pensando en Corfo, pensando en ANID o en Cercotec, son recursos. Por ejemplo, yo les comentaba recién de los coworks. Los coworks en particular entran en los que podríamos verlo como habilitadores y como comunidades, porque prestan espacio, pero también permiten que otras personas se vinculen. También hay promotores, personas que se dedican a fomentar la cultura del emprendimiento e innovación. También aquí pueden estar representados los que, hablo comillas, los que le hicieron, los NotCo de otro país, los emprendedores exitosos de la región. Sabemos que son pocos, sabemos que a lo mejor no es tan fácil verlos, los que realmente tuvieron éxito, pero sí son importantes porque tienen un rol. Cuando ustedes van de vuelta acá al ejemplo de Argentina, el tener un Maradona significa que alguien, o sea, que es un alguien que tuvo un éxito y es un alguien que inspira. Entonces, en un ecosistema también hay agentes que inspiran, hay gente que generan conocimiento, hay gente que te permiten conectarte con otros, que te dan recursos, poder que puedan articular acciones como por ejemplo la política pública. Entonces, cada uno de los actores que yo les presenté en ese diagrama inicial, que es el que está acá al principio, tienen ciertos roles. Las universidades, por ejemplo, la política pública, las empresas, todas caben en este modelo un poco más funcional, ¿sí? Que dice cómo interactúan los elementos. Acá hay una tabla un poco hablando de esto. ¿Se fijan? Miren, articuladores, instituciones municipales, gubernamentales, básicamente los que están en la parte del gobierno. Habilitadores, ahí están las incubadoras, los fondos de inversión, centros de formación, universidades, espacios de cowork. Vinculadores, aquí salen gremios, cámaras empresariales, redes organizacionales, clústeres. Generadores de conocimiento tenemos los centros de investigación, de desarrollo, de innovación, departamentos de investigación en universidades. En promotores tienen a los medios de comunicación, tienen a revistas especializadas, y por otro lado, en comunidad pueden tener algunas comunidades de emprendimiento, los que están impulsando torneos, desafíos. Cada uno tiene un papel en este sistema, digamos, y aquí ustedes pueden encontrar el detalle de por qué o cuál es un poco el valor que aporta al ecosistema de estos tipos de actores. Esta es una manera de verlo, está bastante estudiado y te dice un poco cuál es el rol que tiene que tener cada uno y te permite ver si es que tienes brecha en alguno de estos roles. Y un poco asociado a eso,
estos roles no vienen de la nada, sino que vienen de que hay algunos factores que hay que tener para tener éxito, y son muchos. Y por eso que yo les decía al comienzo que no es como uno puede tomar como buenas prácticas de cómo desarrollar un ecosistema, pero siempre hay factores que son locales y que van a influir en que esto pueda ocurrir. Entonces, cuando uno analiza un ecosistema, se tiene que dar cuenta de que hay temas de cultura, de que hay temas de estar alineados, o sea, de que tengamos un norte, hay temas de confianza, de que existan liderazgo en la comunidad, tiene que haber infraestructura, talento, inversión, diversidad, mercado. Entonces, se fijan que es un problema multifactorial, y cuando uno se enfrenta a un problema multifactorial, lo que hace es abordarlo como un sistema. Entonces, en general, todos estos temas son factores que pueden contribuir al éxito de un ecosistema. Entonces, por eso que es un poco complejo encontrar abro comillas, una bala de plata para resolver las dificultades de un ecosistema, porque uno no puede llegar con un super proyecto a resolver todo. Si bien, por ejemplo, si pudiésemos haber ejecutado el ambicioso proyecto del PASIT, que también tiene sus temas ambientales, de financiamiento, de cuál va a ser realmente el logro de este centro, ese centro contribuye a algunos de los factores que importan, probablemente al de infraestructura, probablemente ese centro pudiese haber contribuido a lo que es conexión con la industria, que tiene que ver con mercado, que tiene que ver también con el talento. Entonces, uno en general trabaja distintos proyectos para abordar distintos temas del ecosistema. Y de hecho, no solo son importantes para el ecosistema en sí, sino que también para algunos fenómenos que ocurren dentro. Si ustedes se quieren meter en lo que es innovación, yo no voy a abordar con detalle lo que es innovación, pero la innovación en concreto, digamos, es un producto o servicio nuevo que genera un valor diferencial al resto. Y para que ocurra innovación, también algunos factores como los que están acá a la izquierda son muy importantes, como la confianza, cómo tener la cultura, cómo los liderazgos, cómo conocer experiencia. Entonces, un poco cuando uno habla de los factores del ecosistema, estás abordando directamente factores que contribuyen a la innovación y factores que contribuyen al emprendimiento. Entonces, en resumen, es un mar más o menos grande de factores que se interrelacionen para que un ecosistema le pueda ir bien. Hay modelos para entender, bueno, hay más de un modelo. Este que está acá es uno que representa algunos factores, que está citado del paper que está acá abajo, que son atributos de sistemas de innovación y emprendimiento exitoso. También hay otros modelos como el que está acá, pero un poco van como convergiendo en lo mismo, ¿sí? Hay temas, siempre van a haber temas de infraestructura, de talento, acá sale liderazgo, finanzas, servicios de apoyo, cultura. Hay distintos modelos de análisis, pero en general convergen en varios temas, ¿sí? Entonces, en resumen, digamos, con respecto a este ítem, lo que les quiero decir es, hay muchos factores, es un problema multifactorial. Hay gente que ha estudiado estos fenómenos y te indica por qué es importante la cultura, por qué son importantes las redes. La verdad es que hay muchas aristas que uno puede afectar para contribuir a un ecosistema, y en general los ecosistemas tienen brechas en distintos temas, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en la región del Biobío, y uno piensa a lo mejor el tema del talento, la verdad es que esta es una región que tiene mucho talento y que más encima está apoyada en un sistema de formación universitaria bastante fuerte, entonces probablemente no tengamos una brecha ahí. Pero sí en otros temas como por ejemplo lo que tiene que ver con el financiamiento, y en especial el financiamiento de tipo ángel o de tipo venture capital, eso es algo que existe muy poco. Entonces, esta lista, digamos, de temas son importantes porque te permiten hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren entender un ecosistema, lo pueden analizar de esta forma. Dicho eso, voy a comentarles ahora algunas cosas que se hacen para que un ecosistema crece, y luego les voy a comentar sobre el estudio. Son las 17:45, así que todavía me quedan unos minutos, probablemente voy a terminar a las 18:10, para que tengan un poquito de paciencia. Entonces les voy a comentar ahora
sobre las acciones o qué cosas uno interviene para que un ecosistema de emprendimiento e innovación le vaya bien, ¿sí? Entonces, para hablar de eso, digamos, de cómo mejorarlo, uno también tiene que entender cómo se miden. Si yo quiero mejorar algo, entonces tengo que conocer cómo se mide. Si ustedes, por ejemplo, quisiesen correr una maratón, eso es lo que quieren lograr. Bueno, hay cosas que yo debería medir antes de que yo vaya a correr la maratón que probablemente contribuyan a que yo logre eso. Entonces, en un ecosistema hay cosas que uno mide. Hay cosas que tienen que ver con condiciones que me van a permitir ser bueno. Es decir, si yo estudio para no recuerdo cuál es el nombre actual de la prueba de admisión universitaria, en mi tiempo era la PSU. Si uno quiere que le vaya bien en la PSU, probablemente va a tener que hacer un número de facsímiles, va a tener que tomar algunas horas semanales, va a tener que dedicarle, preguntarle a gente que haya hecho la prueba. Entonces, digamos que hay una serie de condiciones que probablemente van a lograr que a mí me vaya bien, pero esas no me aseguran el éxito. No porque yo estudie mucho, me va a ir bien en la prueba. ¿Qué pasa si a lo mejor, no sé, tengo un tema y cuando me voy a la prueba me pongo muy nervioso, me pongo muy ansioso, quizás no hice algunas cosas o me pasó una situación en el lugar que finalmente hace que a lo mejor no me vaya tan bien como me hubiese querido que me fuera. Por lo tanto, lo que quiero decir es que hay indicadores que se miden antes, que son condiciones que contribuyen a que se logre, y lo otro es lo que realmente ocurrió, lo que tiene que ver con lo ex post. Entonces, en el ecosistema, uno mide, por ejemplo, cuántos casos de éxito tengo, cuántos financiamientos estoy entregando, cuántas incubadoras tengo, cuántas personas están entendiendo, cuántas instituciones de educación superior, cuántas tienen programas de emprendimiento. Estas son cosas que probablemente van a contribuir a que el ecosistema le vaya bien, pero no me van a decir realmente si lo hizo bien. Y ahí es cuando yo me meto en la parte de la derecha que dice acciones por resultados. O sea, ¿qué finalmente estamos logrando? En el tema del emprendimiento y la innovación, como son empresas que tienen un objetivo de crecer, digamos, de ser de carácter mundial, entonces, por ejemplo, uno pudiese medir ya, pero de los emprendedores que tengo, ¿cuáles son unicornios? Los unicornios son, no recuerdo ahora la evaluación en millones de dólares que tenían, pero son los más grandes. Y luego se dividen en centauros y little ponies, pero básicamente tiene que ver con cuánto están moviendo, con cuánto es la valorización de la empresa, o sea, cuánto vale su empresa. Entonces esto te dice al tiro como cuál es el desempeño de tu ecosistema. Otra cosa que se usa es cuánto es el portafolio de tus mejores empresas, o sea, cuánto valen en conjunto. Esos son datos más duros. Obviamente uno como individuo del día a día, no sé si es experto en valorización o conoce tanto de estos temas, pero lo que quiero decir es que hay métricas duras de ecosistema que efectivamente tienen que ver con estas empresas dinámicas, que tienen que ver con la inversión que se hace en este tipo de temas, que son súper duras porque te pueden decir que a lo mejor estás muy mal o no, pero que al final te dicen lo que está ocurriendo de verdad. Si lo fuéramos a llevar al fútbol, bueno, tiene que ver eso. ¿Cuántas copas? ¿Cuántos equipos de carácter mundial o que están en algún ranking? ¿Cuánto es la valorización de los jugadores? Son cosas duras, que van más allá de la cantidad de, de gimnasios que tenga o profesionales que tenga involucrados. Entonces es importante diferenciar esas dos cosas y saber que los ecosistemas son medidos por cosas concretas y que en general los ecosistemas también participan de algunos rankings. Entonces esta es la manera en que nosotros sabemos que algo está avanzando o no, ¿sí? Tanto en la innovación como en el emprendimiento y aplica también para los ecosistemas, uno lo que tiene que hacer es medirse, como cuando uno va al gimnasio y te hacen como el diagnóstico inicial, antes de hacerte el plan de trabajo, y luego, digamos, tú empiezas a hacer el trabajo. Entonces tienes que medirte. Y un poco por eso es que estamos acá, porque yo les voy a comentar también de la medición inicial para el ecosistema de BioBio, ¿sí? Entonces siempre la lógica es poder medirse y luego ir midiendo para poder ir viendo cómo voy avanzando. Eso con respecto a lo que es ecosistema, la verdad es que para trabajar un ecosistema hay formas de gestionarlo, ¿sí? No es una cuestión fortuita. Hay distintas partes, hay distintos elementos. Cada uno de los actores que estaban acá en este modelo tienen un rol. En el caso de BioBio, yo les podría decir que en específico faltan temas de inversión, por generador de conocimiento estamos relativamente bien, nos faltan tener más casos de éxito, nos falta principalmente, de hecho, lo que hemos detectado en el proceso de este desarrollo estratégico, es que falta vinculación. Mucha gente
no sabe lo que está haciendo el otro, no se conectan y no se logran articular cosas que serían de bien común para toda la comunidad. De hecho, es como el principal tema, la falta de articulación entre lo privado y entre la academia, la falta de orden y articulación entre los estamentos públicos y la comunidad. Entonces, esos son temas que aquí, por lo menos en Bio se ven débiles. Si ustedes quieren ver el detalle, lo pueden ver en el diagnóstico de esta iniciativa, que también se los podría dejar como material complementario. Pero eso, los ecosistemas se pueden gestionar, tienen elementos claves como por ejemplo la gobernanza de la comunidad, los proyectos, los seminarios, los espacios, ¿sí? Estas son todas cosas que ustedes las van a ver en un ecosistema de emprendimiento y que a pesar de que puedan verse superfluas, una clase como la que estoy haciendo yo ahora es parte de los seminarios y eventos que contribuyen al ecosistema, porque al final lo que queremos hacer es que se entienda cuáles son las brechas, se entienda cuál es la lógica de estos ecosistemas y por qué sirven. Entonces, todas estas cosas contribuyen a que uno le vaya bien. Hay que tener casos de éxito, hay que tener representantes, personas que nos inspiren para poder avanzar hacia el futuro, ¿sí? Entonces, es una cosa tanto como institucional y un poco de organizaciones como de personas. Ambos son importantes. Y ahora voy a ir a la segunda parte, con los últimos minutos que me quedan. Son ahora las 17:52. Ahora puedo ver con más calma. No sé si tienen preguntas sobre la parte de ecosistemas. No, en el chat tampoco. Ahí, Víctor, adelante. Gracias, Gonzalo. De nada. Bien, Gonzalo, estaba pensando en lo siguiente, en que este ecosistema, ¿verdad?, fluye en función de las confianzas. O Sí, sea, sí, sin duda. confianza, si no hay confianza, la cosa se pone pastosa, lenta, ¿verdad? Se desagrega. Ujú. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes respecto a la labor de internacionalización que tienen que hacer las instituciones? Porque las universidades, por ejemplo, están muy preocupadas en un plan de vinculación con el medio hacia afuera, ¿verdad? Viaja mucho, pero ¿cómo contribuye a fortalecer el ecosistema toda esa cantidad de inversión que se produce con los viajes y con las salidas? Mira, yo quería mencionar dos cosas. Lo primero que mencionaste es como un tema no solamente de Chile, es un tema que yo diría que es latinoamericano, que en la cultura latina el tema de las confianzas es complejo. La gente dice, oh, no le voy a decir la idea porque me la van a robar. Y eso es muy de acá. Si uno se intenta hacer el símil a lo que pasa con Estados Unidos o con Europa, no es lo mismo. Entonces, eso quería comentarlo como nota al pie, porque sé que es un tema importante y hay que trabajarlo, ¿sí? Y pasa también entre investigadores y entre instituciones. Y lo otro que comentas tú, efectivamente uno ve la vinculación y bueno, las iniciativas que tienen que ver con vinculación hacia el extranjero, que pasan, por ejemplo, con ir a ver otros lugares, con entender experiencias, pero la verdad es que yo también en lo personal, es difícil ver el valor que se genera para el ecosistema, ¿sí? Creo que en general otras iniciativas que tienen que ver como por ejemplo con hacer acuerdos para hacer cosas concretas que vinculen a personas de acá con las de allá, son las que logran cosas. Yo en el caso particular mío, por ejemplo, y yo también trabajo en la universidad y también veo los vicios que también existen, uno ve que existen muchos, por ejemplo, memorandos de entendimiento, pero que en realidad son un poco letra muerta. Entonces, en realidad, cuando las cosas realmente se activan es cuando ocurren cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, que es donde, de la unidad de la cual depende donde yo trabajo, lo que han hecho, por ejemplo, ahora es llevar a los chicos de los programas de magíster al extranjero, y pasa que en algunos de esos casos se generan vínculos para poder hacer cosas en conjunto. Nos pasó con más de algún profesor que desde afuera, por ejemplo, tenían algunos desafíos de innovación en algunos temas y los profesores dijeron, oye, en realidad podemos conectarnos. Y recuerdo que hace un tiempo atrás hicieron algunos concursos donde los chicos de asignaturas, por ejemplo, de la universidad, se ganaron un financiamiento para hacer un proyecto. Ahora hace poco, por ejemplo, producto de lo mismo, y a veces no es necesario tener la superinversión, sino que a veces el tener las ganas de hacerlo y de atreverse, es que, por ejemplo,
no sé si debe haber aparecido por ahí en los medios, pero nos pasó que a raíz de que un profesor de la universidad estudió afuera y conectó con algunas personas que son de origen chileno, por ejemplo en Georgia Tech, tenemos una lámina que hablaba de Georgia Tech, trajeron a un inversionista de esa zona, acá, para que fuera a invertir en proyectos tecnológicos. Y este es como un súper inversionista. Lo que están haciendo afuera es buscar talento para poder impulsar cosas. Seleccionaron un conjunto de proyectos que tuvimos mentoreando en el proceso. Y ahora tenemos, si no me equivoco, como 2 o 3 proyectos que tienen ahora en financiamiento inicial, no me acuerdo si como de 10.000 o 20.000 dólares, para empezar a crecer. Entonces, en resumen, en efecto, yo también veo que existen algunas brechas respecto a cuál es el efecto tangible de algunas acciones de vinculación al extranjero, pero creo que las mayores acciones finalmente quedan a la mano de las personas. Y las personas son a veces las que quieren hacer iniciativas y proyectos, las que logran generar una acción concreta. En mi caso personal, yo también cuando fui estudiante en la universidad me tocó ir afuera, y la verdad es que el valor al final queda más en la persona. O sea, por ejemplo, en el caso mío, lo que me dice es, oye, hay una forma de hacer las cosas que es distinta y hay que entenderla y hay que intentar ir por ese rumbo. Por eso mismo, por ejemplo, yo trabajo en lo que trabajo, que es trabajar en innovación, porque sé que es una brecha, porque es lo que están haciendo afuera. No sé si eso responde a la pregunta, Víctor, pero yo ahí concuerdo en algunas cosas contigo. Creo que va por ahí. Algunas acciones no se ven los resultados concretos, pero sí el poder que tienen las personas puede ser importante en el tema de la vinculación internacional. Ya claro, Gonzalo. Bien, súper. Sí, de hecho, por ejemplo, me pasó otro caso en este magíster de ciencia de datos, que hay un magíster de ciencia de datos en la universidad. Los profesores conectaron porque trabajaban en un grupo de investigación y traen los chicos ahora a Harvard para que vean lo que se está haciendo allá. Y la verdad es que eso igual puede tener un impacto importante que no lo vamos a ver al tiro, pero sí en el tiempo tiene. Lorena, ¿querías hacer una pregunta? Ya, perfecto. Entonces voy a continuar al último segmento. Mira, disculpen que sea tan enfático con estos como pequeños resúmenes, pero me gusta hacerlo para que se puedan llevar algo para la casa, digamos. Sí, el concepto de ecosistema es bueno, un ecosistema se estudia y ya está como un poco visto cuáles son las cosas que influyen. Nosotros vemos acá en el análisis que hemos hecho a nivel regional de que esos temas como la vinculación y la articulación son clave para empezar a trabajar esto bien. Igual el sistema público y la gobernanza no siempre están alineadas de la misma forma por desconocimiento, por falta de alineación, pero es importante reconocerlo y poder trabajar en ello. Así uno puede avanzar, digamos, a estar mejor. Uno puede decir, ya hagamos un Silicon Valley chileno, que es como la típica de la política pública, como pensarte que uno puede llegar y copiar un modelo. Y la verdad es que no, porque si ustedes después van a ver el detalle de cómo funciona el ecosistema, ustedes saben que está la cultura, que está el alineamiento, por lo tanto no puedo llegar y copiar. Lo importante es, digamos, si tengo una iniciativa, empezar a coordinar los actores y hacer cosas que logren estos resultados concretos, ¿sí? No basta con solo ponerle acá el ex ante, sino que también a veces hay que ponerle al ex post, a la parte más dura. Dicho eso, voy a ir al tema del ecosistema del CTC Bio. Esto es lo que les voy a mostrar ahora de manera breve. Es el resultado de un trabajo de aproximadamente, no me acuerdo, como 5 o 6 meses, que lo hicimos con un investigador de la Universidad de Los Lagos, el señor Andrés Marín. Él es sociólogo, lo cual es bastante interesante porque nos da una mirada a nosotros, por lo menos, que el equipo, hay varias personas de la ingeniería, que complementa lo que les había comentado de ecosistema, y porque ellos también ven las cosas de otra forma. Y la verdad es que en Chile, yo les podría decir que empezar a hacer estos dibujos tipo uno de estos que están acá, la verdad es que no hay tantos dibujos de este estilo, y uno puede, digamos, hay mapas. Esto nosotros le llamamos un mapa del ecosistema. La verdad es que existen, pero hay maneras un poquito más científicas de poder obtener un mapa, y la verdad es que no hay tanto espacio explorado respecto a esto, porque cuando uno quiere entender el ecosistema en base a sus factores de éxito, como los que les comentaba yo que estaban en la tablita, como estos que están acá, la verdad es que uno se encuentra una serie de brechas, y la verdad es que por suerte, en el tiempo, cada vez se han convertido en más importantes los datos, y ahora existen cada vez más datos para poder hacer este ejercicio. Si bien existen mapas un poco más al nivel de esto, donde uno pudiese detallar qué universidades, qué emprendedores,
no existen muchos ejemplos de mapas basados en datos duros respecto a los ecosistemas. Y lo que intentamos nosotros hacer con Andrés, un poco lo que les voy a presentar, es tener un enfoque más científico de cómo entender un ecosistema. De que no nos engañemos un poco con una visión tan somera, sino que llegamos a un algo más profundo. Espérenme que voy a prender una luz. Ya, entonces, les comento, lo que les voy a presentar acá es el esfuerzo de estos 6 meses con don Andrés Marín, que hicimos un modelo para entender el ecosistema a través de algo que se llama el análisis de redes sociales, que está acá a la derecha. Uno puede decir, bueno, análisis de redes sociales, ¿qué será? ¿Será lo que yo uso en el celular? En realidad, el análisis de redes sociales es un análisis que básicamente intenta comprender un sistema a través de sus actores y de la manera en que se relacionan, ¿sí? Entonces, va directamente conectado con lo que es un ecosistema. Y básicamente lo que se plantea acá es que uno puede dibujar algo donde conecta a los actores en función de algunas relaciones. Como les decía yo que los sistemas son complejos, ustedes ya vieron la cantidad de factores que habían, ¿sí? Un emprendedor puede estudiar, puede buscar financiamiento, puede buscar mentores, hay muchas relaciones. La verdad es que el problema es que hoy día, si ustedes quieren meterse a los datos, hay muy poco, ¿sí? Para poder hacer algo más sofisticado. Entonces, cuando uno habla en un ecosistema de que existen relaciones, de que existen vínculos, hay algunas suposiciones que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando yo converso con alguien, estoy transmitiendo un flujo de información. Yo estoy comunicando algo y estoy recibiendo algo de vuelta, ¿sí? Eso es una conexión, digamos. Y uno puede pedir muchas conexiones. Pueden ser conexiones que tienen que ver con el intercambio verbal. Pueden ser interacciones que tienen que ver con el intercambio de recursos monetarios o de recursos físicos. O que tengan que ver por ejemplo, crear iniciativas. Entonces, en este caso particular, lo que nosotros hicimos, y nuestro desafío era poder entender el ecosistema de STCI en base a una red social. Para poder decir que hay una red social, entonces necesito definir un conjunto de actores y establecer algún tipo de vínculo. En este caso, lo que hicimos fue, porque el alcance acá es de ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, lo que hicimos fue tomar una población de estudio que la definimos de manera, con un enfoque nominalista, como dice acá, básicamente el equipo definió algunas condiciones de borde, como les decía, cuando salía en ecosistema, ¿recuerdan lo que vimos al principio? Uno tiene que definir cuáles son las condiciones de borde, y en este caso consideramos a todos los actores que participan en un conjunto de información bien grande que existe, que es un dataset o un conjunto de datos que tiene todos los proyectos de CTCI realizados en el país. Entonces, básicamente, tomamos ese conjunto de datos y vimos quiénes estaban adentro. Son los que participan dentro de proyectos que financia NID, que financia Corfo, que financia el GORE, que financia el FIA, por ejemplo. Entonces, dijimos, en base a esta información, hagamos un dibujo del ecosistema. Y aquí la relación que se presume es que cuando alguien ejecuta un proyecto, lo hace de manera individual o de manera conjunta. Entonces, si tú tienes un proyecto donde actúan varios actores, tú puedes conectar este proyecto a múltiples actores y después decir, mira, por ejemplo, la Universidad del Biobío está conectada con estas empresas porque hacen este tipo de iniciativas con esta agencia. O poder decir, mira, en realidad hay actores muy importantes que mueven muchos proyectos y que conectan a la red, como son, por ejemplo, las universidades. Entonces, aquí la aproximación metodológica es ver un ecosistema a través de sus relaciones vía proyectos. La verdad es que nos gustaría poder hacerlo de maneras más complejas, considerando aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con, no sé, la infraestructura, o con los liderazgos, por ejemplo, conectar a los actores líderes del ecosistema, pero la verdad es que es difícil poder tener métricas y poder tener datos ordenados que me permitan identificar eso. Entonces la aproximación un poco condicionada a la disponibilidad de información fue, ¿qué pasa si tomamos todos los proyectos que se han hecho en CTCI los últimos 10 años y vinculamos a los que estaban en esta base de datos? Entonces, por eso que les decía que es un enfoque basado en datos, en números. Usamos un método y hacemos algo más científico para poder hacer un dibujo. No es que yo lo haya hecho
a mano alzada, digamos. Entonces tiene un componente distinto, y como les decía, esto es como un poco nuevo acá para el ecosistema regional. Y ustedes me podrían decir, pero Gonzalo, tal vez este modelo es muy escueto, es muy sencillo. ¿Por qué no hacemos algo más complejo? Como lo que hacen en Europa o en Estados Unidos. Lo que pasa es lo siguiente. En otros lugares, como por ejemplo en la Unión Europea, la información que existe sobre los ecosistemas es mucho más ordenada y mucho más completa. Entonces, eso a nivel nacional no está disponible. Lo que sí, la información está mucho más ordenada de lo que lo era hace unos 5 o 6 años atrás, donde mucha de la data la tenías que pedir por transparencia, por ejemplo, y muchas veces difería la forma en que te lo entregaban, no había mucha unicidad. Hoy día, si ustedes se meten a portales de gobierno, o si no me equivoco, hay un sitio que se llama datos.gov.cl, ustedes pueden encontrar bastante información de proyectos, de algunas acciones de las entidades públicas organizadas, temas de estadística, en delitos, en salud, hay de todo hoy día. No está todo, pero sí está disponible y está ordenado, y alguien dijo, en realidad esto es importante y se está haciendo. Si es que eso no hubiese estado disponible, ni siquiera se hubiese podido hacer un estudio de este tipo. Entonces, estos son algunos de los primeros puntapiés, digamos, para poder impulsar la medición de los ecosistemas, un poco para lo que les decía, la medición, hay que medirlo, hay que entender su forma del ecosistema. Y se han hecho cosas, sin duda que hay brechas, pero esta es una aproximación bien interesante. Y un poco también ahondando de por qué tomamos este tema, lo que pasa es que en Chile, si ustedes miran el gasto de inversión en innovación, que es un tema importante para medir un ecosistema, el 70% de la inversión que se hace es a través de las agencias nacionales como la NID y como la Corfo. Entonces, este dibujo un poco dice, mira, si estos son todos los proyectos que financió la NID y Corfo, que representan el 70% de la inversión nacional de innovación, entonces probablemente esta imagen tenga un símil con la realidad, no es algo, digamos, demasiado incompleto. Entonces, a pesar de que no tiene todo, sí representa el 70. Es como que tengo un dibujo que a lo mejor están marcadas la mayoría de las líneas y falta un par. Entonces, no es un mal dibujo, a eso vamos. Y tener un dibujo que no sea de la fidelidad máxima es mejor que no tener un dibujo, que era lo que ocurre, digamos. Y un poco lo que está acá a la izquierda, lo que les comentaba. Entonces, nosotros definimos esta red que le llamamos el CTCI-BB como una de las caras de la realidad, porque representa el 70% de la inversión nacional. Entonces, uno puede hacer este análisis en distintos alcances de tiempo. Cuando uno toma todo el periodo, ve lo que está acá, que son 1.300 nodos, que son estas entidades que participaron de estos proyectos de CTCI, y 2.500 vínculos, donde hay un núcleo central y hay algunos actores aislados. La verdad es que, si ustedes, no sé si alguno de ustedes trabajan o ha hecho fotografía, en la fotografía hay un parámetro que se llama la exposición, que tiene que ver con cuánto tiempo yo dejo el lente abierto para poder tomar la foto. Cuando la exposición es grande, la foto probablemente va a ser borrosa, y nos ocurre algo parecido. Si yo tomo la imagen, digamos, de todos los proyectos entre 2011 y 2022, tengo una imagen borrosa porque es demasiado grande el ámbito de tiempo. Entonces, para el análisis, lo que se hizo fue dividirlo en algunos periodos más pequeños para poder ver cómo esto cambia. Entonces, tenemos algunos de estos dibujos y hay algunas cosas que se identifican rápidamente. Hay un núcleo, ¿sí? En el ecosistema regional de Biobío hay un núcleo de actores que impulsan la mayoría de estas iniciativas, ¿sí? Y también existe una serie de componentes aislados que se mantienen en el tiempo. Se fijan, acá hay un núcleo central, acá también, aquí está un poco más separado, pero eso es una característica de la forma del ecosistema. Entonces ahora no solamente podemos hablar de sus indicadores, sino que de su forma. Y eso es un poco ahora comillas, la gracia de poder hacerlo con análisis de redes sociales. Entonces, ¿cómo es el ecosistema? La verdad es que es un ecosistema que tiene un componente mayor al centro, que le vamos a llamar el núcleo, lo que está acá en rojo, de que contiene también elementos que están en la órbita del núcleo, que son estos que están acá, que son satélites, que son como elementos que están relacionados entre sí, pero no con el núcleo, y algunos que están totalmente aislados, ¿sí? La verdad es que el ecosistema regional es un ecosistema que tiene un núcleo formado por parte de las universidades tradicionales de la región. Obviamente esto también tiene que ver con las fuentes de financiamiento, pero no olviden que aquí igual hay información Corfo, no solamente ANID.
Por lo tanto, se puede ver que, como dice por ahí alguna de las descripciones de nuestra región, o quizás de la provincia también, que es una región o sea, una provincia y una región universitaria, claramente eso se ve reflejado acá en el dibujo del ecosistema, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito para adelante qué es lo que se va viendo en el tiempo. Nosotros con este análisis nos enfocamos en el último periodo de tiempo porque es lo que es más reciente. Y porque también en el tiempo, o sea, no olvidar que hubo también un cambio gubernamental, que es la separación de Ñuble con Biobío, que ocurrió en este periodo, lo cual igual ensucia el análisis, entonces por eso tomamos el último. Y se ve que tenemos estos componentes centrales. Yo adelante les voy a mostrar algo que encuentro más interesante en lo que está acá. Entonces, si ustedes hacen un zoom en este núcleo, ven lo que está acá a la derecha, que es esta imagen que está acá. Entonces, lo que identificamos es que existe un conjunto de nodos centrales, principalmente que están asociados a lo que son las universidades y algunos institutos, que son las entidades que un poco van conectando el ecosistema. Si ustedes cortan, por ejemplo, uno de estos puntos, que se llaman nodos centrales o puntos de corte, sacan al tiro una serie de actores del mapa que no están vinculados con otros actores. Entonces, el ecosistema del Biobío depende mucho de sus instituciones de educación, en especial en el financiamiento de este estilo. Si no existieran, se corta parte importante de la red del ecosistema, digamos, de CTCI regional. ¿Sí? Y cada uno de estos puntos de corte tiene asociado algunos bloques, que son todos los actores que tiene conectados, ¿sí? Entonces, está muy concentrado y está en estos puntos particulares, ¿sí? Luego de eso, si ustedes hacen zoom en cuáles son estos puntos azules, tienen lo que está abajo. Y están las universidades que históricamente han sido importantes para la región, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad de la Santísima Concepción. También hay algunos actores que son de afuera, tenemos la Universidad Católica de Chile, tenemos la Universidad del Desarrollo, también está acá, San Sebastián, y también tenemos algunas entidades privadas, el Laboratorio Pasteur, aquí sale, el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, más adelante les puedo mostrar, también sale el Infor, que tiene que ver con todo el núcleo forestal, pero es un núcleo principalmente universitario, ¿sí? Y que tiene muchos vínculos. De hecho, lo que se plantea acá, esta red que tiene 16 puntos de corte aglomera el 80% de las conexiones del ecosistema. Entonces, efectivamente podemos comprobar de que lo que nos dice es que el ecosistema sí es altamente dependiente de nuestro sistema educativo y que es un tema clave para la región. Esto también nos dice que probablemente sea necesario poder vincular más actores fuera de estos núcleos principales, pero también nos dice de que ahí hoy día hay fortalezas grandes, digamos, los que mueven este tipo de iniciativas son universidades, y que los que, digamos, después les voy a mostrar un poco más lo que tiene que ver con lo temático, como por temas de áreas de investigación, y las fortalezas que uno pudiese decir que están asociadas a la región están también asociadas a profesionales que están en estas instituciones, en específico en temas de ciencia y de patentamiento. Hay algunas métricas que se utilizan para estos modelos. Aquí están de nuevo algunas de los actores clave con sus métricas: la Universidad de Concepción, Biobío Católica, algunas entidades privadas, y ahí hacia abajo. En general también lo que pasa es que la mayoría de los actores entre sí no están conectados aparte de con el núcleo central. Entonces te dice, oye, en realidad a pesar de que esta empresa, por ejemplo, esta empresa solamente trabaja con este núcleo y no trabaja con los otros. Entonces eso igual es interesante desde el punto de decir que no hay muchas interrelaciones entre los actores, sino que están vinculados a un actor central. Y eso es un tema que puede ser interesante de trabajar, que representa un poco lo que les comentaba. En Biobío hay un problema de articulación, y la articulación tiene que ver con las conexiones. Entonces, ese es un tema, digamos, que nos dice este dibujo que hay que trabajar. Por otro lado, si ustedes intentasen hacer alguna técnica de segmentación, es decir, cómo podemos agrupar a algunos de estos núcleos como por entidad por algunas características similares, ustedes pueden encontrar un dibujo de este estilo. Los naranjos acá son los que están conectados con la UDEC, los morados con la UBB. Hay algunos actores que están conectados entre ambos, por ejemplo, los que están acá al medio en el cruce, los que están, por ejemplo, conectados con el CIPA de la Universidad de San Sebastián, con la PUC, con la UCCC, la Laboratorio Pasteur. Entonces hay unos núcleos bien claros, digamos, de lo que está ocurriendo y cómo se relacionan estas entidades.
Y eso igual es interesante porque te dice el impacto que están teniendo en el ecosistema. Luego de eso, ustedes pueden separar esto por temas que tienen que ver con unas categorías que están disponibles en la base de datos de Corfo y de FIA, que hacen alusión a algunos sectores productivos. Entonces, si ustedes les preguntan, Biobío, ¿por qué es reconocido? Bueno, sabemos que por la industria hay forestal, hay pesquera, hay temas de ciencia de alto calibre, hay temas que tienen que ver con la minería de las universidades, y lo que te dice el ecosistema, el dibujo, es que pasa esto. Tenemos un núcleo súper grande, agrícola, ganadero y de alimentos, ¿sí? Que es lo que está acá, donde acá está el Infor, donde acá está la Universidad de Concepción, están algunos centros. Tenemos otro núcleo que tiene que ver con lo forestal, donde acá, de hecho, el Infor es la principal agencia. Tenemos algunos que tienen que ver con la pesca y la acuicultura y sabemos quiénes están vinculados. Entonces, hay algunas zonas fuertes acá en Biobío, agrícola, ganadero, alimentos, forestal, pesca. Tenemos algunas cosas en química y algunos multisectores. Y también tenemos núcleos mineros, a pesar de que aquí no haya mucha industria minera, pero sí se proveen servicios para otros sectores del país. Por otro lado, si ustedes lo miran por área del conocimiento, ustedes también pueden ver de que hay núcleos fuertes en temas como la ingeniería, por ejemplo, como la ciencia agrícola, las ciencias naturales, hay un núcleo gigante, en ciencias sociales también, y cada, digamos, hay algunos actores que están vinculados con varias universidades, otros que no, pero te da una idea de cómo es la radiografía por tema. Entonces, esto yo encuentro que es bien interesante, obviamente que se puede perfeccionar, pero nos dice información concreta de cómo están ocurriendo las cosas acá en la región, qué temas son fuertes, dónde están los núcleos por temática. Entonces, esto te dice ya de manera más concreta cómo es, cuál es la forma de tu región. Y si que uno quisiese ver cómo está avanzando en el tiempo, una forma es poder replicar este tipo de análisis y ver cómo van creciendo estos núcleos o dónde van apareciendo nuevas cosas, ¿sí? Esto te dice, digamos, te permite tener una medición sistémica y sistemática del ecosistema que escapa del dibujo a mano alzada, digamos. Eso les quería comentar. La verdad es que igual el análisis lo que indica sí es que la red ha crecido en el tiempo, previo digamos, a la situación inicial que era 10 años atrás, que estaban en las láminas iniciales. Digamos, si ustedes toman esta red que está en 2011 y toman la red del 2019, la red ha crecido, lo que es bueno. Por otro lado, que es lo que tengo acá al final, hay mucho espacio todavía para temas de interacción y colaboración. Si ustedes se fijan en la red, no hay mucha interacción entre los actores, aparte del actor como principal que tienen. Y esto está asociado también a que hay cierta centralización en algunas cosas. Y que un poco el dibujo nos dice de que el problema que encontramos de articulación no es algo que solamente diga la gente, sino que es algo que dicen los datos. Por lo tanto, es un tema que hay que trabajar y que también no solamente es entre los actores que participan en un rubro, sino que también debiese ser inter y multisectorial, digamos, para poder mejorar los impactos que tiene el ecosistema en la sociedad. Hay otras miradas, ustedes también pueden hacer este mismo análisis, pero incluyendo los proyectos y las agencias. Cuando uno incluye a la Corfo y la NIT separados, por ejemplo, uno ve que hay una especie de desconexión entre el mundo industria y el mundo empresarial, lo cual igual es coherente con los hallazgos que pudimos identificar vía las entrevistas. Es un tema a trabajar. Si ustedes se van a otro análisis, hace poco salió un informe bien importante de los ecosistemas que se llama la radiografía Bio 2022 de Endeavor. Si es que quieren ver sobre el ecosistema, revísenlo, bien, un documento bien entretenido, y que también llega a conclusiones muy parecidas como las que les comento. Por lo tanto, hay cierta alineación, ¿sí? Los estudios que se hacen a nivel paralelo están concluyendo cosas como, por ejemplo, el tema de la articulación, como el tema de mucha dependencia del apoyo gubernamental y falta de financiamiento externo, alta centralización de algunas cosas, carencia de temas de cultura en capital privado. Entonces, las cosas han ido decantando en un tema. Y lo último que les quería comentar es que, como les decía, hoy día al menos este análisis se puede hacer, existe la data, no es perfecta, es perfectible, pero es un puntapié inicial para empezar a ver los ecosistemas no como algo como muy etéreo, sino que algo que se puede medir, que se puede replicar y que podemos empezar a hacer un poco de seguimiento, podemos hacer subirnos a la pesa en el gimnasio, digamos.
Y lo que hay que hacer es fomentar de que esto ocurra y también, digamos, entender de que no es solamente que a lo mejor uno pudiese decir, que hay gente que no le, a la gente no se está metiendo en el tema. Es que también hay algunas condiciones que permiten que esto ocurra y que tienen que ver con lo que es datos, ¿sí? Los datos son muy importantes, por suerte se está trabajando a nivel central, todavía nos queda harto camino por recorrer, pero por suerte, digamos, hoy día podemos hacer este tipo de análisis, creemos que se puede hacer en todas las regiones de Chile, y se podría hacer algo, digamos, a nivel recurrente en el país para poder entender bien nuestro ecosistema. Se puede hacer, yo creo que debe hacerse, y mientras más podamos medir, mejor, porque vamos a poder medir todas esas métricas que uno ve en la literatura. Yo no, como para ir cerrando este análisis, no solamente teórico. Lo que les quiero decir es que la literatura dice algunas cosas. Nosotros también en paralelo les podemos dejar disponible en la web algunos trabajos de alumnos memoristas de título de la Facultad de Ingeniería que trabajaron en este tema. Y de hecho, al intentar meterse, por ejemplo, en estos factores, si que uno quiere llegar profundo y tener buen análisis, la verdad es que es bien difícil, porque la data todavía es pobre. Si bien hay datos como los proyectos, todavía tenemos mucho espacio para poder trabajar, y si bien se pueden hacer aproximaciones, hay que seguir, digamos, impulsando de que aparezcan esta data y podamos hacer mejor análisis. Eso, no sé si les quedan algunas preguntas. Sí que fui extenso, de ser como liviano con algunas cosas, pero, pero ese es el resultado. Si quieren pueden hacer alguna pregunta, si no cierro, y de todas formas van a tener disponible el material. Les voy a dejar como material complementario algunas de las cosas que revisamos, aparte de la presentación. Vale, gracias, Víctor. Sí, yo creo que es un desafío. La verdad es que los diagnósticos igual cuadran históricamente. Si ustedes miran la estrategia de innovación anterior, pasan las mismas cosas. La verdad es que igual a nivel país tenemos un tema con la manera en que nos articulamos y hacemos implementación y seguimiento. Es un desafío, pero lo importante es que estamos conscientes de eso. Igual, digamos, las entidades gubernamentales están entendiendo eso. Eh, pero eso, que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde, y esperamos que puedan continuar en las otras sesiones.